En el video de ayer estábamos estudiando acerca del juzgar pecaminoso y habíamos quedado de hablar el día de hoy en cómo hacer juicios correctos, apropiados, convenientes, conforme a la voluntad de Dios. Y el primer punto para no pecar en emitir un juicio es consiga la información posible. Es decir, si usted ya se involucró o lo involucraron de alguna manera frente a un chisme, murmuración, rumor, juicio, condenación de alguien, usted debería buscar la información posible. En el capítulo 7 del libro de Juan, el versículo 24, el Señor Jesucristo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Allí está una declaración poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es que somos dados a juzgar por lo que alguien me comentó, por lo que escuché de alguien, por lo que aún pude quizá haber visto, y hacemos un juicio porque como que vivimos pendientes de cómo juzgar a otros, quizá para mostrarnos más justos, que era lo que hablábamos el día de ayer. Este principio del juicio correcto es mandado aún en el Antiguo Testamento. El libro de Proverbios, Salomón, en el capítulo 18, versículo 13, dijo: el que responde antes de oír le es fatuidad y oprobio. El que responde antes de oír. Es decir, podemos también decir el que reacciona de una manera quizá negativa antes de haber escuchado es fatuo. Es alguien que se equivoca. ¿Por qué? Porque usted debe reunir, como decíamos hace un momento, la información posible para poder llegar a hacer un juicio. Pero no, cuando llegas de una a decir por qué hiciste esto, por qué aquello, por qué lo otro, uy, no se junten con él no, o con aquel otro porque es que él esto, lo otro. Tú has averiguado, has reunido la información suficiente para llegar a adherirte a ese juicio. Quizás estés participando de pecado ajeno. Muchas veces las personas forman una opinión con la mitad de una historia, con la mitad de un comentario escuchado, con una impresión superficial. Pero la Biblia enseña que oír primero es señal de sabiduría. Aún en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá el asunto. Pero es que hay gente muy hábil y muy astuta. Convence a 2 o 3 de la historia y luego los pone al frente y dice: cierto que sí, hermano, cierto que sí, vecina, cierto que sí, amigo. Y ellos van a decir que sí porque él es el líder o el jefe o el amigo, el más influyente. Y entonces van a decir que sí. Y todos los demás entonces, como lo dijeron todos estos, en estos días de tema de elecciones y política, wow, sí que es fácil caer en juicios para denigrar del uno o denigrar del otro, porque alguien famoso habló mal del otro. Entonces todas las personas, porque lo dijo la televisión, las redes sociales, entonces van a decir: entonces la cosa es de esa manera. Uno no puede basarse en un juicio de una manera parcial si no tiene toda la información completa. Hay muchas injusticias que se podrían evitar si simplemente aplicamos este principio: escuchar primero, investigar después y juzgar al final. Miremos el modelo correcto, porque es que la palabra de Dios es la única fuente adecuada para poder juzgar. El Señor Jesucristo en Juan 12, 48 dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella nos juzgará en el día postrero. De manera que tenemos el elemento adecuado para poder hacer un juicio correcto. El estándar para hacer un juicio no somos nosotros mismos, ni nuestros pensamientos, ni nuestras tradiciones, ni nuestros títulos universitarios, ni nuestra experiencia en un área o en la otra, o preferencias personales. El mismo Espíritu Santo revela en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil. ¿Para qué?
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, cuando juzguemos algo como correcto o incorrecto, no debemos preguntarnos qué es lo que yo he logrado leer entre líneas o lo que a mí me parece o lo que a mí me gusta. No, es qué es lo que dice Dios en su palabra. Cuando los hombres usan opiniones humanas como regla, el resultado final es confusión y condenación para sí mismo. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo correcto. Cuando la Biblia nos muestra el modelo correcto, como la regla, es a ella que debemos ir para evitar confusiones. Considere las circunstancias. Otro punto importante. Pecado es pecado, eso es verdad. Nadie lo está negando. Y no se puede justificar. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios también considera las circunstancias del corazón. Lucas capítulo 6, versículo 41, que es el pasaje paralelo a Mateo 7. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús aquí enseña entonces que antes de señalar la falta del otro debemos examinar nuestra propia condición. Este principio también está en Primera de Samuel capítulo 16. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A veces juzgamos por lo que vemos. Muchas veces nosotros vemos solo esa acción externa, pero Dios ve la intención, Dios ve la lucha, ve el contexto y las debilidades humanas. Por eso un juicio sabio no es apresurado ni cruel, sino reflexivo. Porque es muy fácil cuando yo estoy enojado hacer un juicio y una condenación. Después de que he hecho el juicio y la condenación, así como que de pronto pregunto. Quizás como padre nos ha pasado a usted, hermano o hermana, o quien está escuchando este audio o esté viendo el video. ¿Cuántas veces cogimos a nuestros hijos que estaban peleados los dos y a los dos les dimos pao, chancleta, como decimos popularmente? Y luego nos enteramos que solo uno merecía la chancleta. Golpeamos primero y luego preguntamos. Y luego como que ahí sí viene el, ay, qué pena, hijo, perdóneme. Ya le dejó la colita roja, ¿verdad? Pero con Dios el asunto es más delicado, porque tenemos que tener la información correcta, también la actitud correcta. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Observe que el texto hace énfasis en restaurar. Restaurar. La meta del juicio bíblico no es a destruir al hermano, sino restaurarlo. Pero cuando usted le llega con un juicio, es que vos sos un mentiroso, tú estás en pecado, porque tú hiciste esto, y por tanto, porque te amo, arrepiéntete, dicen algunos, ¿no? Perdonen la emoción, pero es que eso lo he visto en muchos. Y cuando nunca preguntó, bueno, cuénteme qué fue lo que pasó. No, llegó de una con el puñal, por decirlo así, para acabar a otro, para destruir a este o aquel. No, el juicio correcto es, bueno, déjame, yo quiero escuchar qué fue lo que pasó. ¿Y qué busco en esa pregunta? Conocer los argumentos y determinar frente a otra información si está mal o está bien. Y si está mal, pues con amor restaurar. Por eso Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor. La verdad debe decirse siempre acompañada con amor. Si realmente está mal, es con amor. Pero cuando te dicen, no, es que usted fraguó, usted planeó, usted maquinó, hizo esto para poder robarme o para poder, qué sé yo, lo que sea, ya ese corazón está pervertido, está amargado y está lleno de pecado porque no ha preguntado primero, sino que llegó haciendo un juicio. Recuerdo hace muchos años también un predicador llega a casa furioso, a donde mi esposa, y la exhorta, hermana, es que usted porque hizo esto, y momentico, nosotros debemos ser pacificadores. Pero ese hermano llegó con toda, porque una hermana fue y le dijo una cantidad de cosas
que nunca habían pasado. Y había la prueba, había la evidencia. ¿Cómo quedó ese hermano en esa ocasión? En ridículo. Avergonzado. Debería estarlo porque no hizo lo que es correcto ante los ojos de Dios. De manera que si realmente está mal, la verdad en amor debe ayudarles para restaurar. De preguntar cómo aprovechamos ahora este momento para terminarlo de hundir. ¿Por qué no preguntamos es cómo le ayudamos a levantarse? ¿Sí? Ya sabemos parte del proceso cómo debe ser, pero es muy difícil cuando hay una arrogancia espiritual, que es que yo nunca me equivoco, que es que yo soy el que más sabe de Biblia. Bueno, el Señor advirtió acerca de la hipocresía espiritual. Romanos 12:1 le dice, 2:1, perdón, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Y también Santiago 4:11, un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La arrogancia espiritual cierra corazones. Cuando una persona corrige con orgullo, lo único que logra es hacer endurecer el corazón del otro. Pero cuando alguien corrige con humildad, con amor, pues abre la puerta para la restauración. Podríamos concluir entonces, mis hermanos y amigos, que la Biblia no prohíbe todo tipo de juicio. Lo que prohíbe es el juicio injusto, pecaminoso, apresurado y orgulloso. La Escritura nos enseña a juzgar con justicia y con amor. Antes de juzgar, recordemos los siguientes puntos. Escuche primero. 2. Use la palabra de Dios de cómo hacerlo. ¿Cuál es el modelo? 3. Considere las circunstancias que rodean el asunto. Hable con mansedumbre. Mantenga un corazón humilde. Porque al final, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Espero que esta lección les haya gustado, especialmente haya aprendido y reflexionado sobre cómo podemos actuar, cómo debemos hacer conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y cuidémonos la lengua y cuidémonos de prestar oídos para ser envenenados. El Señor les continúe bendiciendo. Nos veremos en una próxima oportunidad.